El Show de las Preguntas es un programa independiente producido por Echo DC Productions, auspiciado por The Hispanic Business Foundation y nuestros anunciantes. El contenido de El Show de las Preguntas no tiene por objeto vender o lucrar, sino informar, educar y servir a la comunidad. Hoy en el programa, muy pocos saben que los latinos y los afroamericanos son los que más usan Instagram. ¿Conoce usted los peligros que acechan a sus hijos en esta plataforma? Nuestros televidentes preguntan, ¿por qué Instagram es la peor red social para la salud mental? ¿Cuáles son los peligros para los niños en Instagram? ¿Por qué las niñas y las mujeres se sienten que sus cuerpos no son suficientemente buenos en Instagram? ¿Cómo mantener a su hijo seguro en esta plataforma? ¿Cuáles son los síntomas de un niño bajo los efectos tóxicos de Instagram? También en el programa Inmigración. ¿Puedo aplicar a la residencia si uso food stamps? ¿Qué visa necesito para estudiar y trabajar en Estados Unidos? ¿Qué debo hacer en caso de deportación? Y finalmente, también en el programa, ¿por qué necesitamos una vacuna de refuerzo contra el COVID-19? ¿Y qué es ivermectina? ¿Una medicina para caballos puede curarnos del COVID-19? Y mucho más. Nuestros invitados el día de hoy son el doctor Héctor Colón Rivera, director ejecutivo de la Asociación de Puertorriqueños en Marcha, el abogado Michelle Méndez, directora del Programa de Defensa de Poblaciones Vulnerables del Catholic Legal Immigration Network, y la doctora Carmen Arriola, epidemióloga del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC. Bienvenidos al Show de las Preguntas. Desde los estudios en Washington, D.C., este es el Show de las Preguntas con Eduardo Carrasco. Muy pocos saben que los latinos y los afroamericanos son los que más usan Instagram y por lo tanto sus hijos y sus hijas son víctimas de la peor red social para la salud y el bienestar mental. El doctor Héctor Colón Rivera nos explica cómo afecta a los jóvenes latinos esta plataforma. Muy interesante porque hubo sí un estudio ¿verdad? Por Pew, en la Fundación Pew aquí en Pensilvania y en DC, que sí identificaron que en Facebook e Instagram son las redes sociales que los latinos usan más, ¿verdad? Y es bien interesante porque la creación de estos productos pues fueron creados para atraer la actividad de las personas que les gustan los colores, les gustan los movimientos y pues los latinos les gusta los colores y los movimientos y tomar fotos, los ambientes, ¿verdad? Y lo que sea movido, pues sí atrae mucho a nuestra cultura. Y se ve en los estudios que tanto los hispanos como los afroamericanos usan Instagram y Facebook más que nuestros compañeros los blancos. Pues sí hay algo, un sabor, ¿verdad? Ese sabor latino, pues sí lo vemos mucho en Instagram y nos pone a alto más riesgo. Imagínate, si somos adolescentes, niños, que ya casi el 40% de los usuarios, más somos latinos, hispanos, el riesgo de sufrir de esto, ¿verdad? De estas ansiedades provocadas o trastornos provocados por una red social como esta, pues son más. So hay que tener más atención. Muy interesante que hay estudios que indican que los trastornos de uso de sustancias, trastornos de emociones, de psicosis, pues lo vemos más en niños que han crecido en los Estados Unidos, ¿verdad? Y los papás no hablan mucho de las tradiciones hispanas o la cultura no está muy presente en la familia, comparando con niños que se mudaron y la familia sigue siendo con las tradiciones, ¿verdad? Muchos niños, los papás no le hablan español, no enseñan la cultura, no hacen las mismas tradiciones en la casa o no celebran los mismos holidays. Y se ha visto que si dejamos las tradiciones, la cultura, enseñamos ese idioma, eso es un factor protectivo para esos niños en cuestión de trastornos de uso de sustancias y otros trastornos de ánimo. Es muy interesante, ¿verdad? Porque nos protege mucho lo espiritual, ¿verdad? Lo que creemos en nuestras tradiciones, que nos separamos de las tradiciones de Estados Unidos
pero también el idioma, el calor de familia y comunidad es un factor protectivo. Y los niños, ¿cuál es el peligro para los niños? Sí, muchos niños, muchos adolescentes. Vuelvo y digo, ¿verdad? Instagram, producto de Facebook, es donde más están los niños y adolescentes, ya sean por la foto, el colorido, es bien atractivo para ellos. Y se formó, se creó para ser atractivo para niños y adolescentes. Facebook gasta mucho dinero, invierte mucho dinero en estos estudios y, ¿verdad?, indican que es bien atractivo. Lo que pasa es que, y especialmente después de la pandemia y durante la pandemia, muchos niños, muchos adultos, muchos adolescentes pasaron mucho más tiempo en las tabletas, en los teléfonos, y eso pues crea que se aíslen de la realidad y distorsiona muchas veces la realidad en que estamos viviendo. Ejemplos, pues se empiezan a comparar con otras personas, ¿verdad? Empiezan a idolatrar a otras personas, crean una distorsión de lo que es perfecto o imperfecto, encuentran situaciones donde encuentran defectos que tienen o no tienen, pero los ven ahora, distorsionando cómo se ve en lo físico. Muchos sienten la presión y buscan confirmación y afirmaciones de otros. Ya sean con los likes, ¿verdad? Se comparan con sus amigos, se comparan con sus familiares. El más que tenga likes es porque la gente pues los quiere más, ¿verdad? Los acepta más. Y si pongo una foto y tengo 12 años, 13 años y no recibo ningún like, es porque la gente no me quiere, ¿verdad? No soy suficientemente lindo, linda, o la gente no le gusta a la gente. Y eso crea depresión, crea ansiedad, crea un tipo de competencia consigo mismo que cada descarga, cada failure, ¿verdad? Cada fallido que tenga, pues lo hunde más en la depresión, causando, pues ya tenemos el aislamiento, ¿verdad? Ya tenemos la depresión, la ansiedad, y en muchas ocasiones, ¿verdad? Empiezan pensamientos de hacerse daño a sí mismo, ya sea cortándose, quemándose, perdiendo peso, usando medicamentos para perder peso, no me duermen, no me comen, ¿verdad? Para tener ese cuerpo perfecto que le está enseñando, ¿verdad? Porque ven que esa foto de esa persona que a lo mejor editó la foto, tiene más likes que los míos. ¿Cuáles podrías tú enumerar 4 efectos negativos que las redes sociales pueden tener en la salud mental? Pues seguro, vemos la alimentación, que es un factor, vemos cómo crea lo que se llama body dysmorphia, ¿verdad? Que las personas empiezan a ver defectos que no están ahí, que nunca han visto, que nadie te ha dicho, pero ellos empiezan a buscar defectos porque ven estas fotos perfectas, ¿verdad? Personas que son perfectas, que tienen una vida perfecta, ya que eso es lo que ven en Instagram. Pues forma esa body dysmorphia, ¿verdad? Que es una distorsión de la realidad corporal del físico que ellos tienen. Pues eso causa que no me duerman o que no me coman bien, ¿verdad? Se ponen unas dietas imposibles de seguir, que siguen en Instagram, ¿verdad? Porque estas personas pues, promueven productos de perder peso. Tengo pacientes que mandan a pedir productos por internet para tomárselos, ¿verdad? Sin ninguna monitoreo del doctor, enfermero o ningún profesional de salud, sino ellos mismos escondidos de sus papás en muchas ocasiones provocan que vomiten, tengan diarreas, todo esto para perder líquido en el cuerpo y bajar de peso, verse mejor. Esa es la ocasión. Hablamos de los intentos suicidas, ¿verdad? Pensar que estamos mejor no estando en este mundo porque nadie le gusta mi foto, nadie le gusta lo que posteo y no encuentro ese cariño que estoy buscando o las personas no me siguen. Pienso que hay algo mal conmigo mismo. Tenemos la distorsión de la realidad, creamos realidades superficiales, creamos realidades que son materialistas en muchas ocasiones y nos aislamos un poco más de la realidad en que estamos viviendo, ¿verdad? Los niños se levantan por la mañana, lo primero que hacen es ver el teléfono, ¿verdad? Lo último que hacen antes de dormir es ver el teléfono. Estamos comiendo, durmiendo con Instagram todo el tiempo. Estamos formando una realidad diferente. Los amigos que tenemos son las personas de Instagram, son personas que nunca hemos visto, nunca hemos hablado con ellos, pero son nuestros amigos. Eso causa depresión, ansiedad, aislamiento. También, pues, la situación con el formar lo social, ¿verdad? La realidad. Vemos
muchas personas y muchos niños han perdido etapas en su vida. Ya no saben jugar paralelo, lo que llamamos jugar paralelo, que con otro niño al lado, y compartir con ese niño, ya que pasan tanto tiempo en la computadora o en sus teléfonos que no practican las etapas sociales y vemos que tienen dificultades, ya sean, ¿verdad? Mostrando eye contact, ¿verdad? Mirando los ojos al otro niño o hablando, mirando la boca o problemas del habla en muchas ocasiones. Y esa parte social, tenemos que la ansiedad es mucho más alta en personas cuando están alrededor de otras personas en la realidad, ¿verdad? Cuando van al mall, cuando van a la escuela, cuando van al salón de clase, se sienten ansiosos porque se sienten mejor detrás de una cámara. Ok, entonces por el lado de los padres, ¿cómo pueden mantener los padres a sus hijos, cuidar a sus hijos de estar expuestos a Instagram? Seguro, y sin sacarle la responsabilidad que tiene Facebook también, ¿verdad? Y estas compañías, porque tienen mucha responsabilidad. Pues los padres lo que pueden hacer es, bueno, hay diferentes maneras. Es el tiempo que invierte el niño en esas redes sociales, pues hay que disminuirlo, ya sea disminuyendo el tiempo por el Wi-Fi en la casa o hablando con ese niño y haciendo un plan de que si cuando vuelvas de la escuela, no más de 1 hora o media hora, ¿verdad? O hasta que no termine las asignaciones, no puedes estar en Facebook o Instagram. Esas reglas, ¿verdad? Cada papá o mamá o cada abuelita, abuelito o persona que esté cuidando al niño, pues puede personalizarla. Hay muchos niños que no, ¿verdad? Que solamente gastan media hora, 1 hora de su vida. Hay niños que están pegados 24/7 si los dejan. Hacer reglas, pues acortar ese tiempo. También hablar de lo que está pasando, ¿verdad? ¿Quiénes son los amigos? ¿Quién siguen? Hacer una lista de quién pueden seguir, ¿verdad? Hay personas que son tóxicas, seguirlas. Hay personas que no existen y crean profiles diferentes. Hay que tener mucho cuidado con personas que quieren hacerle daño directamente a los niños. Papá y mamá tienen que estar bien pendientes de esas cuentas. Probablemente hablar con el niño que en algunas ocasiones que el papá pues chequee las cuentas. Y eso es pues con el permiso de la nena porque tampoco queremos, ¿verdad? La privacidad es muy importante. Pero todo hablando se puede. Gracias, doctor Colón Rivera. Espero tenerlo muy pronto en el programa nuevamente. Cuando volvamos, preguntas clave sobre inmigración. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County is a business organization that promotes economic opportunities for the Hispanic Latino community, which helps business owners expand their customer base and advocates for policies that benefit minority and women-owned businesses. Join today at hccmc.org. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County, tu cámara. La abogada Michelle Méndez, junto a sus colegas especializados en el complejo tema migratorio, se han enfrentado al gobierno del presidente Trump y consiguieron varias victorias a favor de los inmigrantes en Estados Unidos. Michelle Méndez, bienvenida nuevamente al programa. El presidente Trump quiso prohibir que los postulantes a la residencia usen los subsidios del gobierno, como el food stamps, por ejemplo. ¿Prosperó esta disposición? Bajo el presidente Trump se hizo una propuesta de que las personas que necesitan ayuda, food stamps o lo que sea, que esas personas no podían ser elegibles para la residencia permanente. Entonces, varios grupos, inclusive nosotros, Clinic, trajimos un caso, una demanda contra el gobierno de Trump para parar esto. Y el caso se llama ILRC, que es la organización que es una de las organizaciones que trajo la demanda con nosotros, contra Mayorkas, porque ya cambió y ya es el señor Mayorkas, el secretario Mayorkas, pero así se llama, ILRC versus Mayorkas. Y salimos adelante con este caso y no se salió, digamos, con la suya, con este tipo de acción. A continuación, presentamos las preguntas de 3 televidentes y las respuestas del abogado Michelle Méndez sobre sus procesos migratorios. Comenzamos con Gerardo, desde Maryland. Hola, soy Gerardo. Una consulta. Si ya tengo una visa de residente, ¿cómo puedo hacerme ciudadano?
Solicitar la ciudadanía estadounidense requiere cumplir con varios requisitos. Y los requisitos dependen de cómo uno obtuvo la residencia permanente. Por ejemplo, los residentes permanentes quienes obtuvieron la residencia por medio de un esposo ciudadano estadounidense tienen requisitos diferentes de las personas diferentes a los que les toca a las personas que obtuvieron la residencia de otra manera. Y toda esta información sobre cómo obtener la ciudadanía me parece que es muy útil. El sitio de uscis.gov, entonces es uscis.gov, el sitio de internet, ahí está todo en español y me parece que es un sitio muy útil. Y los pasos son los siguientes. Uno tiene que determinar si es elegible para la ciudadanía estadounidense. Como dije, hay varias maneras que uno puede ser elegible para hacerse residente. Entonces, depende de eso, uno puede ver si uno es elegible para la ciudadanía, porque los requisitos son diferentes. A continuación, tenemos una pregunta de Miriam. Hola, mi nombre es Miriam y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué visa necesito para estudiar y trabajar en Estados Unidos? Gracias. Este es un poco largo. Si usted vive en Estados Unidos y no tiene estado legal, ya vive acá en Estados Unidos y no tiene estado legal, debe saber que tiene el derecho de asistir a escuelas públicas hasta graduarse del bachillerato. Después, para postularse en una universidad de su preferencia, va a encontrar varios desafíos legales y financieros, desafortunadamente. Los estudiantes indocumentados generalmente no son elegibles para recibir asistencia financiera federal y por lo tanto deben encontrar formas alternativas de financiar la educación ya cuando llega al nivel universitario. La buena noticia es que hoy en día existe asistencia financiera estatal, becas, grupos de defensores y otros recursos para ayudar a los estudiantes indocumentados. Pero ahora digamos que ustedes no vive acá, que usted quiere inmigrar a Estados Unidos para estudiar. Entonces va a tener que generalmente obtener una visa de estudiante. Existen dos categorías de visas para personas que desean estudiar en los Estados Unidos. Estas visas son la visa F y la visa M. Los estudiantes que tienen estas dos visas tienen derecho a trabajar, pero hay requisitos muy estrictos que mientras tengan esa visa y estén ahí estudiando en los Estados Unidos, pueden trabajar, pero los requisitos son muy estrictos y depende de muchas cosas, así que miren esa parte si les toca, porque son diferentes los requisitos y también son muy estrictos y si uno viola esa parte de su visa, tiene consecuencias graves. Cuando volvamos, continuamos con las últimas disposiciones del presidente Biden sobre las deportaciones. Pero antes, The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County is a business organization that promotes economic opportunities for the Hispanic Latino community, which helps business owners expand their customer base and advocates for policies that benefit minority and women-owned businesses. Join today at hccmc.org. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County, tu cámara. al cierre de este programa, el presidente Biden anunció nuevas reglas para la deportación de inmigrantes indocumentados. El abogado Michelle Méndez nos explica de qué se trata este nuevo reglamento. Estas nuevas reglas interinas autorizan al Departamento de Seguridad Interna que se enfoquen en las personas que recientemente, es decir, después del 1 de noviembre, cruzaron la frontera, o aquellos considerados como una amenaza debido a las actividades delictivas graves y a los sospechosos del terrorismo. Y estas nuevas reglas interinas de la administración del presidente Biden son mucho más o mucho menos agresivas que las reglas interinas del expresidente Trump. Porque bajo Trump, las reglas estaban hechas de una manera o fueron hechas de una manera que ordenaban que las autoridades arrestaran a cualquier persona que estuviera en el país ilegalmente. Es decir, todo el mundo era una prioridad
para detención y para remoción bajo el presidente Trump. ¿Y los agentes del gobierno respetarán estas reglas? Eduardo, el tiempo nos dirá qué va a pasar con estas reglas, si realmente van a tener algún impacto, el impacto que ellos creen que debe de tener. Porque una cosa es tener nuevas reglas y otra cosa es que el Departamento de Seguridad Nacional y sus agentes sigan y respetan esas reglas. A continuación, tenemos una pregunta de Marilyn. Hola, soy Marilyn. ¿Qué debo hacer en caso de deportación? Cuando uno tiene un caso de deportación, quiere decir que tiene que defenderse en un tribunal de inmigración contra la deportación o que tiene de pronto una orden de deportación previa. En ambos casos es muy, muy importante conseguir un representante legal competente, ya que es muy difícil defenderse contra la deportación sin un representante legal competente. Ahora, ojo, porque es muy importante contratar a un abogado o un representante acreditado en una organización sin fines de lucro y nunca contratar a un notario. Los notarios aquí en Estados Unidos no son abogados, no son sinónimo con abogado, es otra cosa completamente diferente y no tienen la misma autorización que en los países de ley civil, que son países latinoamericanos. Entonces, primero, ojo y tenga cuidado con quién va a contratar. Si usted tiene un caso en la Corte de Inmigración actualmente y no tiene un representante legal, debe asistir a todas sus audiencias y pedir plazo para contratar a un abogado, pedir más tiempo para contratar a un abogado. Si usted no sabe si tiene una orden de deportación previa y tiene su número de identificación de inmigración, que es conocido como el número A porque comienza con la letra A, usted puede llamar al número 1-800-898-7178. Otra vez es 1-800-898-7180 y seleccionar últimamente la opción número 3. Eso le puede decir si usted tiene una orden de deportación previa. También puede pedir su archivo de inmigración bajo la Ley de Libertad de Información. Eso es conocida como el Freedom of Information Act en inglés, o FOIA, en sus siglas en inglés. Y ahí, gratuitamente, usted puede pedir su archivo por medio de este formulario, por medio de bajo la ley de FOIA. Y si tiene una orden de deportación previa, usted va a tener que tener mucho cuidado porque corre el riesgo de ser detenido en cualquier momento por los agentes de inmigración y ser deportado sin tener la oportunidad de primero ver a un juez. No puede ver al juez, sino que lo deportan de inmediato y van a seguir por medio de esa orden de deportación previa. Así que consulte con un representante legal competente sobre la opción de tratar de reabrir su caso si tiene una orden de deportación previa. Muchas gracias por sus explicaciones y por ayudarnos a entender este problema tan importante, Michelle Méndez. Esperamos tenerla nuevamente en el programa. Cuando volvamos. ¿Por qué necesitamos una vacuna de refuerzo para el COVID-19? La respuesta cuando volvamos. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County is a business organization that promotes economic opportunities for the Hispanic Latino community, which helps business owners expand their customer base and advocates for policies that benefit minority and women-owned businesses. Join today at hccmc.org. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County, tu cámara. Continuamos con el programa. Recientemente grabamos una entrevista con la doctora Carmen Sofía Arriola, epidemióloga del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC. Ella es una especialista en este tema y responde a las preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestras páginas de las redes sociales sobre el llamado booster shot o el refuerzo para la vacuna en algunas personas. Y al mismo tiempo nos llegaron preguntas sobre esta nueva conspiración que está circulando por internet llamada la medicina ivermectina.
Bienvenida al programa, doctora Arriola. ¿Por qué necesitamos una vacuna de refuerzo para el COVID? Bueno, se necesita una vacuna de refuerzo porque los datos que se han colectado y se han analizado han evidenciado que hay una una disminución en las defensas de la población después de 6 meses desde la segunda dosis de la vacuna, ¿no? En el caso de la vacuna de Pfizer. Es por eso que la recomendación es para una tercera dosis de los que se han vacunado con 2 dosis de Pfizer. Esto es específicamente entonces para los que se han vacunado con Pfizer. Sí, y está indicada la recomendación en ciertos grupos, ¿no? Para personas mayores de 65 años o más, para personas que tienen alguna condición de riesgo, ¿no? Como enfermedades subyacentes, y para personas que tienen algún trabajo que los pone en alguna situación de riesgo o que viven en alguna situación de riesgo también. ¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios de la vacuna de refuerzo de Pfizer actualmente? Bueno, lo que se ha visto también con las primeras dosis de la vacuna, de efectos secundarios mínimos, ¿no? Locales, dolor, de repente en el sitio de la inyección, de repente un poco de temperatura, que es normal cuando nos vacunamos, efectos mínimos. Ya, muy bien. Ahora, entonces, pasemos a este tema del ivermectin, ¿ok? Creo que lo estoy pronunciando bien, ivermectin. Ivermectina, sí. Ivermectina, ok. ¿Qué es ivermectina? La ivermectina es un antiparasitario, ¿no? Que está aprobado por el FDA para justamente su uso como antiparasitario. No está aprobado para el uso contra el COVID-19. Es importante tomar en cuenta eso. Ya, ¿y es peligroso esto? ¿Es peligroso tomar ivermectina para tratar el COVID-19? Es peligroso porque justamente no puede causar toxicidad en la gente que lo toma, ya que no tiene un respaldo médico y de las instituciones que avalan un medicamento para ese uso. Gracias por ayudarnos a responder estas preguntas tan importantes, doctora Arriola. Espero tenerla nuevamente en el programa. Finalmente, tenemos una buena noticia en Virginia, en Alexandria específicamente. Más del 98% de los niños de entre 12 y 15 años han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. En Montgomery County, más del 70% de los niños también ya están vacunados. Y en D.C., el 65% de los niños hispanos ya se han vacunado. Muy bien, es todo por hoy. Próximamente vamos a hacer un programa sobre 5G. Envíennos sus preguntas sobre todo lo que ustedes quieran saber sobre 5G, los teléfonos celulares 5G. Nos vemos el próximo domingo. Y recuerden, si ustedes tienen preguntas, nosotros tenemos las respuestas en el Show de las Preguntas.